Hola a todos. Yo hoy venía a hablaros del Big Bang. Esa es la verdad. Me apetecía contaros porque me habéis escrito algunos al correo electrónico planteándome unas cuestiones muy interesantes sobre qué es lo que podría haber antes del Big Bang. Pero resulta que ayer por la noche, y en vista de que llevamos varios días escuchando noticias de Granada, de los terremotos, pues cambié de idea y he decidido intentar explicar qué son los terremotos, por qué se producen y qué es lo que ocurre en España con relación a los terremotos. Vamos a ver, ya no es la primera vez, algunas cosas relacionadas ya las hablamos en Materia Oscura, en el número 2, en el capítulo 2 de Materia Oscura, que lo podéis ver aquí arriba, recomendado por si lo queréis repasar, y ahí ya contábamos cómo la corteza terrestre, que es esa fina capa, muy fina capa, que está envolviendo al manto terrestre, que esa es otra capa, pero mucho más gruesa. La corteza terrestre puede tener entre 15 y 35 kilómetros de grosor, y el manto tiene 3.000 kilómetros de grosor. Y después está el núcleo terrestre, que es núcleo externo y núcleo interno, que son otros 3.000 kilómetros de grosor. Es decir, si comparamos la Tierra con una manzana o con una naranja, pues la corteza terrestre sería la cáscara y todo lo que hay dentro serían el manto y el núcleo. Es decir, la parte sólida es lo menos, es solamente la corteza, la capa exterior. Y esa corteza exterior no está como en una naranja, ni como en una manzana, que es toda continua, sino que está rota en trozos, en pedazos. Esos pedazos son losas gigantescas, del tamaño de continentes, son las placas tectónicas. Y las placas tectónicas son como las piezas de un puzzle, que están unas junto a otras y juntas, todo fragmentado, imaginároslo, cubren toda la superficie del planeta. Las divisiones entre una placa tectónica y otra placa tectónica se llaman fallas, son grietas profundas que si tú te meterías dentro acabarías en el manto, donde todo el material está fundido. Entonces las placas, la corteza terrestre está como flotando sobre ese manto líquido, de roca líquida, que es esa capa de grosor de 3.500 kilómetros. ¿Y qué hacen las distintas piezas? Pues bueno, pues van chocan, se rozan, se suben unas a las otras, unas se meten por debajo, otras se montan para arriba, y todo eso es lo que genera, por un lado, las formas que tienen los continentes, que como decía en el vídeo, en el Materia Oscura 2, los continentes van cambiando, la fisionomía del planeta va cambiando, y también pues los distintos fenómenos geológicos surgen, las cordilleras, las montañas, los valles, las depresiones, y por supuesto cuando una placa se roza o choca con la otra, cosa que sucede muy habitualmente, pues se producen terremotos. Esto es más o menos, para visualizarlo, os propongo que hagáis un jueguecito muy fácil. Coger un trozo de corcho blanco o de corcho y os vais al lavabo, lo rompéis en 5 o 6 trozos y montáis el puzzle en el lavabo, ¿vale? Lleno de agua. Entonces veréis, luego empujar con un dedo por un lado y con otro dedo por otro lado y veréis que las piezas pues se van moviendo, ¿no? Si luego queréis refinarlo todavía más, pues las piezas, romper más trozos pequeñitos, más trozos chiquititos y volver a hacer lo mismo. Lo empujáis por un lado con un dedo, al mismo tiempo por dos lados, y veréis que las piezas pequeñitas están empujadas por arriba, empujadas por un lado, según por donde empujéis, pues se mueven hacia todas partes, giran, se dan la vuelta, se montan. Bueno, pues eso es exactamente lo que sucede. Porque las grandes placas, que son un número muy limitado, son solo 7, a su vez están muchas de ellas rotas en otros trozos mucho más pequeños. Por ejemplo, la península ibérica está en una de esas placas más pequeñas. ¿Qué es lo que sucede en el caso nuestro? Antes de llegar ahí, os voy a explicar cómo se mueve todo dentro del planeta. Y ya acabaremos llegando a Granada, no os preocupéis, pero será más bien hacia el final del vídeo. Imaginaros al mundo sin agua. O sea, un mapa mundi, un globo terráqueo, pero le eliminamos todo el agua. ¿Qué es lo que veríamos? Bueno, pues veríamos los continentes, sería todo tierra, no hay agua. Y en donde están los océanos, más o menos en los centros de todos los océanos, veríamos unas enormes cordilleras de montañas. Son cordilleras submarinas, que están debajo del agua, y se llaman las grandes dorsales oceánicas.
Las dorsales oceánicas, si veis ese mapa, que lo podéis buscar en internet, os lo enseñamos seguramente ahora mismo en una foto, si veis ese mapa de las dorsales oceánicas, veréis que están casi todas comunicadas y forman una gran sistema de cordilleras que va partiendo en dos los océanos de todo el mundo, la parte de tierra, en el fondo del mar. ¿Qué sucede en esas dorsales? Bueno, en esas dorsales hay profundas grietas a partir de las cuales va surgiendo el magma que hay debajo, procedente del manto, lava, podemos decirlo así. Entonces, ahí va surgiendo, y todo eso, a medida que surge en estas cordilleras, aparte de que sigue aumentando el tamaño de las cordilleras, se enfría y se convierte en nueva corteza terrestre. Claro, imaginaros, muy caliente y líquida, sube a la superficie, con el agua y todo esto se va enfriando, pero al mismo tiempo sigue surgiendo nueva corteza, con lo cual sigue surgiendo más manto terrestre, con lo cual la corteza que ya se ha formado y se está enfriando es empujada por la nueva corteza que va subiendo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que a ambos lados, si esta es la cordillera, a ambos lados de la cordillera, el nuevo material, la nueva corteza que va surgiendo, se va desplazando ¿hacia dónde? Hacia los bordes de los continentes, que están a los lados de los océanos, se va desplazando a medida que es empujada, ya os digo, por todo el material que viene de abajo. ¿Y qué sucede cuando llega a los bordes de las placas continentales, a los bordes continentales? Pues que ahí también hay otra serie de grietas, y lo que hace esta corteza que se ha formado y ha tardado muchos millones de años en llegar hasta la costa, empujada por el material que sigue subiendo, bueno, pues hay unas zonas de subducción que se llaman, que a través de las cuales esa corteza vuelve a las profundidades de la Tierra, vuelve a fundirse, vuelve a formar parte del manto y vuelve el ciclo continuamente. Es un ciclo que se llama el ciclo de convección. Es decir, la corteza terrestre se está continuamente sustituyendo, renovando, hay nueva corteza y la vieja corteza va desapareciendo. Este movimiento es lo que da origen a que todas las placas continentales también se estén moviendo. Por eso los mapas van cambiando. Ahora mismo toda África y Europa y las Américas se están separando, porque al principio estaban juntas, hace 170, 200 millones de años, formando un único supercontinente que se llamaba Pangea. Hace unos 175 millones de años Pangea se fracturó y sus placas, sus trozos, se fueron a la deriva, ampliándose, dejando que el mar creciera en medio. Entonces, todo este ciclo que os he contado es lo que va formando todos los relieves y todos los accidentes que suceden en la Tierra. Hay zonas muy activas. Habéis oído hablar, por ejemplo, del cinturón de fuego, que está en Asia-Pacífico. Bueno, pues el cinturón de fuego es toda una cadena volcánica que va siguiendo una de estas uniones, una de estas grietas gigantescas, y donde, claro, la actividad de las placas es muy grande y el material que viene de abajo surge por donde puede, dando lugar a algunos de los volcanes más activos de todo el mundo. Pero esa zona está en el Pacífico, pero nosotros aquí también tenemos nuestro pequeño, ¿no? Ahora vamos a la península ibérica. Tenemos a la península ibérica, y la península ibérica, digamos que entre la península ibérica y Marruecos hay una de estas fallas, una de estas divisiones entre placas. ¿Y qué placas son esas? Pues es la placa euroasiática, a la cual nosotros mismos pertenecemos, que está moviéndose hacia abajo, y está la placa africana, que se está moviendo hacia arriba. ¿Esto qué significa? Que la península ibérica está sujeta a una presión, por un lado, de arriba abajo, o norte-sur, y por otro lado, de abajo arriba, o sur-norte. En la falla, lo que es en la grieta resulta que coincide perfectamente con lo que los geólogos miden en la superficie, es decir, terremotos. Resulta que no es una grieta, no es una falla muy activa, como por ejemplo las que hay, ya os digo, en el Pacífico. No es muy activa, pero es lo suficientemente activa como para que sea considerada de grado medio si la comparamos con el resto de los países de Europa. De esta forma, y sin que no nos demos prácticamente cuenta, pues en España hay terremotos prácticamente todos los días. Son miles,
y muchos miles, los terremotos que se suceden cada año en España. Pero la inmensa mayoría de ellos son demasiado flojos, demasiado suaves como para que nos demos cuenta, ¿no? Algunas veces algunos de esos movimientos son más fuertes, como los que ha habido estas semanas pasadas y estos días en la zona de Granada, y entonces se notan, claro, causando una alarma y un pánico que es una cosa tremenda, y es lógico además que sea así. Vale, está bien así, ya está. Mira. Si miráis el mapa de actividad sísmica en España, veréis que va desde, podríamos decir, desde lo que es Cádiz, todo el sur de Andalucía, sube por la comunidad, por Murcia, y por el sur de la Comunidad Valenciana, llega a veces hasta Valencia. Y Almería y Granada son los puntos más activos de todos, es donde se producen la mayor cantidad de terremotos en nuestro país. Estos días hemos visto terremotos hasta de 4 y pico, que por cierto, la famosa escala Richter ya prácticamente no se usa, los geólogos usan otra cosa, pero para que nos entendamos, vamos a seguirla utilizando. Lo que hacen ahora los geólogos cuando miden los terremotos es miden la amplitud de las ondas sísmicas, y ese es otro indicador, es otra escala diferente, pero no es popular. La escala Richter lo que mide es la cantidad de energía liberada por el terremoto, y luego tenemos la escala de Mercalli, que va hasta el 12 en números romanos, y esa lo que mide es la cantidad de destrucción que se ha producido, ¿no? Entonces el máximo es pues un terremoto muy alto en la escala Richter, no sé, pues 7, 8, y muy alta en la escala de Mercalli es uno de esos que ha provocado una destrucción gigantesca, ¿no? Bueno, pues nuestros terremotos granadinos están entre 3 y 4. Eso no quiere decir que no puedan ser más grandes, que no pueda haber de repente uno que llegue hasta una intensidad 6. Ha pasado ya varias veces a lo largo de nuestra historia. Ha habido terremotos en España, en la península ibérica, de esa intensidad. Y además uno de los más recientes fue en el año 1864, me parece, ¿no? Y también fue por la misma zona y afectó a 130 pueblos, destruyendo una buena parte de ellos, ¿no? Bueno, veamos este mapa. Sin embargo, el hecho de que estemos en lo que los sismólogos llaman un enjambre sísmico, es decir, un terremoto que se sucede con otro, que parece un enjambre de abejas, en lugar de haber uno solo, pues resulta que es bueno, es una cosa buena, porque, como os digo, la península ibérica está sujeta a presiones. Las dos placas van ejerciendo presión, y los terremotos son la forma en que la energía que se acumula de esas presiones se libera. Imaginaros dos placas uniéndose y empujando. ¿Qué están haciendo? Acumulando energía. Entonces, de repente, una salta, o una se sube, o ocurre, o se produce un deslizamiento, algo, ¿no? Toda esa energía acumulada por las presiones es la que se libera en forma de terremotos. El hecho de que haya muchos terremotos pequeños, lo que está evitando es que se acumule la energía necesaria para que se produzca uno solo, pero de una intensidad mucho mayor, lo cual sería mucho más destructivo. Mi opinión es que es mucho mejor tener 100 terremotos chiquititos que tener uno de los gordos. Y, es decir, es una forma de liberar presión, y eso es lo que está sucediendo en el sur de España en estos días. ¿Va a continuar? Pues la verdad es que no se sabe. Esto puede durar unos días, puede durar semanas o puede durar meses. ¿Podemos tener algún terremoto aislado más fuerte? Por supuesto que sí. Podemos tenerlos, como os he dicho, probablemente los más fuertes que se han registrado de esta manera han llegado hasta una escala 6, que ya es bastante peor. Acordaros del de Lorca. El de Lorca tenía una escala 5, que fue en Murcia, me parece, hace unos pocos años nada más. Y fijaros cómo dejó la ciudad, ¿no? Bueno, pues el terremoto de Lorca y los terremotos actuales están muy relacionados porque están en el mismo sistema sísmico, en el mismo sistema. No sé si sabéis, pero la península ibérica fue víctima en el año 1755 del mayor de todos los terremotos registrados en la historia, el más grande, intensidad 10.
no se produjo, el epicentro no estaba en la península ibérica, sino que estaba en el océano Atlántico, pues un poquito al sur de las costas de Portugal. Fue un terremoto submarino. Ese terremoto submarino, si miráis en Google, buscar la destrucción de Lisboa, destruyó completamente Lisboa y afectó profundamente a muchas ciudades españolas, entre ellas Cádiz y muchas ciudades de Andalucía, ¿no? Pero es que además ese terremoto de Lisboa no fue lo único, sino que el movimiento sísmico, el seísmo, causó un tsunami que devastó toda la bahía de Cádiz. De hecho, se metió por el estrecho de Gibraltar el agua, y la forma de arco que tiene ahora mismo la bahía de Cádiz se la debemos a ese tsunami, ¿no? Los efectos se notaron en muchísimos lugares muy distantes. En Madrid hubo temblores, tan lejos como en Madrid, ¿no? Bueno, pues este fue uno de los mayores terremotos registrados en tiempos históricos, y resulta que afectó a la península ibérica. La península ibérica, además, como os he dicho, tiene otro tipo de presión. Aparte de la presión que viene del norte y la presión que viene del sur, por las placas euroasiática y la placa africana, resulta que también tiene una presión que empuja de oeste a este, es decir, en este sentido, y que viene de la dorsal atlántica, que es otra placa grande. Es decir, tenemos una placa aquí, otra placa aquí, otra placa aquí, y nosotros estamos en medio. La acción combinada de esas tres placas, volveros al lavabo y hacer el experimento, coger los trozos estos, hacer este dibujo y empujar por los dos lados y por el de oeste a este al mismo tiempo. Ya veréis lo que pasa con un trocito que dejéis en medio. Bueno, pues ¿qué pasa? Pues que según todos los empujes no tienen la misma fuerza, con lo cual lo que ocurre es que el trocito que hay en medio, la península ibérica, se está resquebrajando y está rotando. No en vano, las zonas sísmicas más activas, la más activa de todas es esta de lo que hemos estado hablando, que es la andaluza. También hay una zona sísmica bastante activa en Cataluña, y esa es la que nos interesa para esto, porque afecta a los Pirineos. Debido a esas presiones combinadas de las placas de arriba, de la placa de abajo y de la placa que viene del Atlántico, lo que tenemos es que los Pirineos se están fracturando, se están rompiendo. Y esas presiones van a hacer que la península ibérica gire, va a girar sobre sí misma. Es decir, lo que hoy, eso lo contaba también en el vídeo 2, pero os lo repito, ¿no? Dentro de unos millones de años, todo lo que es la costa catalana, la costa levantina y la costa murciana van a rotar, van a girar y se van a encajar en el norte de África. Con lo cual va a desaparecer el Mediterráneo y vamos a ser un trozo más de África. Y para que os hagáis una idea, lo que era la antigua península ibérica, tendríamos Portugal al norte y toda la costa mediterránea en el sur, encajada pues con Argelia y con el norte de Marruecos. Ese es el destino que tenemos geológicamente próximo, ¿no? Unos pocos millones de años. Si habéis seguido las noticias, volviendo a nuestra casa, ¿no? Si habéis seguido las noticias de estos días, no solamente en Granada, os habréis dado cuenta que también en el norte de África también está pasando lo mismo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues hay geólogos que piensan que, claro, nosotros estamos en esa pinza que nos comprime, que está formada por la cordillera del Rift, que está en África, y por las cordilleras que hay en el sur de España, ¿no? Por el sistema bético, y en medio está el mar de Alborán. En Argelia, que está frente a las costas españolas, pero más hacia el levante, también ha habido terremotos, y en toda esta franja costera, y también en la parte no tan fuertes como los de Granada, pero también ha habido terremotos en toda esta línea que va desde Cádiz hasta Alicante. ¿Y eso qué puede significar? Pues podría ser que esa pinza a la que estamos sometidos generara un terremoto de más intensidad, que no sabemos si su epicentro estaría en la parte africana o en la parte española, y podríamos incluso llegar a tener, según he podido leer en algunos estudios hechos en Argelia, algún tsunami en el mar de Alborán y en el Mediterráneo. Ya lo veremos. Por desgracia no hay forma de predecir exactamente cómo van a ser ni cuándo va a ser un terremoto, pero sí sabemos
lo suficiente como para tener una visión general de lo que sucede, ¿no? Y aquí en España tenemos, aparte de esa gran falla, pues hay muchas grietas más pequeñas, un sistema de fallas más pequeñas, pues que recorren pues prácticamente todo el sur de Andalucía y todo el Levante, la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares, es decir, forma todo parte del mismo sistema. Espero haber podido aclararos algunos de los conceptos, no exactamente de los terremotos que están sucediendo, sino el panorama general de cómo se producen y por qué se producen estos acontecimientos tan destructivos a veces, ¿no? Y repito, rezad para que siga habiendo muchos pequeños terremotos y no para que haya uno solo y muchísimo más dañino y destructivo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha parecido bien, pues como siempre no os olvidéis de darle al like, al me gusta y por supuesto suscribiros al canal, que cada vez vamos siendo más.